bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Y si no nos puedes escuchar en ese horario o nos quieres volver a ver, nos puedes buscar en YouTube como Proyectate Radio 4, Vivan las Mujeres. Ahí están todos los programas. Para facilitarte esta búsqueda, también puedes entrar a claudiamendoza.com.mx. En la hojita de radio vas a encontrar todos los links de todos los programas para que no se te complique encontrarnos. Y bueno, también, recuerda que tenemos un chat en la transmisión en vivo los martes a las 11 de la mañana por Proyectate Radio. Ahí puedes entrar, saludarnos, dejarnos tus comentarios, sugerencias o también compartirnos tus experiencias. Y pues el día de hoy tenemos un súper tema, es cómo mejorar el impacto de productividad personal y profesional. Y pues vamos empezando porque hay que ser muy productivos el día de hoy. Tenemos un invitadazo de lujo con muchísima experiencia en el tema. Él es Edmundo Santos Morales, actuario por el ITAM, con diplomado en seguros, también por el ITAM, con curso de PNL y técnicas de negociación. Y actualmente es Deployment Manager de AXA Partners CLP para América Latina. Bienvenido. Hola, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí que vamos empezando rápido para acabar pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que nada vamos a ir explicando qué es este tema de mejorar el impacto profesional y personal. Sí, mira, el tema es respecto a cómo mejorar la productividad. Existen muchas personas que todo el tiempo se la pasan trabajando y no ven que eso se reditúe o en una calidad de vida o en un ascenso o en algo mejor para sus vidas en términos generales. Entonces, este tema lo había comentado y lo he platicado con muchas personas porque a veces es desesperante trabajar y no ver muchos resultados, ¿no? Y no sientes que los días te alcancen, no tienes ni siquiera el tiempo para tu vida personal y te la pasas trabajando. Entonces, este tema, lo que quería platicar son algunos elementos que se encuentran organizativos y algunas estrategias que podríamos recomendar para poder mejorar la productividad y la manera en que tú podrías dar algo más en tu trabajo, es decir, ya organizado, ya que conoces muy bien todas las actividades, ya que los estás logrando en tiempo y forma, cómo poder ser tú y poder dar tu punto de vista, o sea, diferenciarte, no nada más estar trabajando y decir, bueno, yo soy una persona que me contrataron, sé hablar inglés, sé hacer estos reportes, etcétera, sino ya que tienes eso dominado es qué puedo dar a la compañía, qué puedo dar a las organizaciones, al trabajo. Y también en la vida personal es, ya que tengo todo organizado, lo que tengo que realizar en mi día a día, las obligaciones personales que tengo es, ¿cómo puedo organizarme para hacer el viaje que quiero, para hacer el curso que quiero, para hacer, etcétera, ¿no? Y esa es la finalidad de este tema que escogimos para el día de hoy. Perfecto. Me suena también un poco, Mundo, en la cuestión de cómo puedo hacer más, ¿no? Sí. Pero también, incluso mientras hablabas, pensé en cómo puedo siquiera, ¿no? Porque a veces, seamos realistas, Ajá. ¿cómo puedo siquiera cumplir con lo que tengo que cumplir? Porque claro, llega a pasar de pronto que es como, híjole, pues ni siquiera estoy logrando lo que me están pidiendo, sí, ¿no? exactamente. Y es que ese es el tema, o sea, queremos hacer más cuando ni siquiera hemos concluido las cosas que tenemos que hacer bien. Uh-huh. Entonces, es primero enfocarnos a hacer lo que tenemos que hacer bien para ya después poder abarcar más cosas. Okay. Pero y es por eso que como herramienta organizativa, una de las que ahorita se están trabajando mucho, es una herramienta que se llama Get the Things Done, uh-huh, de David Allen. uh-huh. Es una herramienta que te permite como que identificar más los puntos para poderlos atacar de una manera más estratégica. Mira, déjame explicarte un poco. La verdad es que no me lo sé de memoria bien los pasos, adelante. pero son 5 pasos que él sugiera, que es recopilar, procesar, organizar, revisar y ejecutar. Lo que David Allen dice es que tu mente no es una bodega. O sea, la mente está diseñada para ser creativa. Entonces, en la mente no debes de confiar mucho en el sentido de almacenar datos.
lo que te recomienda es utilizar la mente a tu favor para procesarlos y para generar cosas creativas. Entonces, en el momento en que la mente no tiene una capacidad organizativa o no tiene identificadas bien las tareas que tiene que realizar, se empieza a perder, o tú te empiezas a perder y te empiezas a sentir abrumado, te empiezas a sentir estresado por todas las actividades que crees que tienes que hacer, o las que sí tienes que hacer, las que no conoces. Entonces empiezas a sentir ansiedad. Entonces, generalmente no somos nosotros cuando estamos con mucho trabajo, porque solamente nuestra mente registra que las cosas son difíciles. Tengo mucho trabajo. Entonces, ni siquiera identificamos si el tengo mucho trabajo son 10 pasos, 2 pasos o 1. Y a veces cuando nos sentamos a ejecutar nos damos cuenta que el mucho trabajo era simplemente mandar una nota por un correo o revisar un documento y nada más decir nuestro punto de vista. Pero en nuestra mente nosotros ya habíamos registrado que tenemos mucho trabajo. Y cuando estamos haciendo actividades, estamos pensando, tengo mucho trabajo, tengo que hacer determinadas tareas, y no nos permite ser nosotros mismos, ni estamos disfrutando el momento. Ya estás además como sugestionado de esto es demasiado. Exacto, no voy a poder. No te concentras porque estás pensando en las otras. Cuando preparaba justo este tema, decía que a veces estás tan concentrado en que tienes que hacer otras 10 cosas más, o 5, o que tú crees, ¿no? Porque lo acabas de decir, a veces es como una creencia de tengo que hacer 10 cosas más, y en realidad, entre los pasos que mencionabas, era un poco como organizar, ¿no? Sí. Primero es recopila, ¿no? Que es, a ver, siéntate un momento, parte de tu trabajo debe ser recopilar. Generalmente dicen, no, es que tengo demasiado trabajo. No, a ver. Primero tenemos que recopilar, darnos un momento, o sea, y si es necesario, pues a lo mejor sacrificar un día del fin de semana para sentarse y recopilar toda la información que se tiene que procesar. Entonces, ya que se recopiló, se hacen listas de todas las actividades. Y después vas a pasar a la parte de procesarlas. ¿En qué sentido procesar? ¿Cuáles son tareas complicadas? ¿Cuáles son tareas más fáciles? ¿Cuáles son tareas que a lo mejor a ti no te corresponden? ¿Cuáles serían tareas que tú nada más las vas a ver pasar? ¿Cuáles son tareas, etcétera? ¿Cuáles son prioridades? ¿Cuáles son también prioridades? Que a veces es muy común que te pierdes entre, pues voy haciendo esto, cuando tu prioridad, ¿qué es por ahí el decir qué es importante? Exacto. Y qué es urgente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero eso sería hasta la parte en que vas a organizar. Ok. Cuando estás procesando, estás identificando nada más los puntos que necesitas llevar a cabo para hacer una actividad. Okay. ¿Sí? Entonces, ya que lo tienes bien procesado eso, vas a organizar. Ahora sí, conozco cuáles son los pasos, o como les llaman, cuál es el algoritmo para definir un pequeño proceso que tengo que hacer para revisión de a lo mejor un reporte. Bueno, necesito que me manden la información, que no la tengo, ya que me la enviaron, necesito armar un bloque estadístico, necesito armar un texto, revisarlo y enviarlo. O a lo mejor hay tareas que pueden llevarte menos de 2 minutos, entonces lo importante es identificarlas. Entonces tú vas a hacer listado todas esas actividades y de un lado puedes poner las que te llevan menos de 2 minutos, que puede ser nada más contestar un correo diciendo un agradecimiento, diciendo que estás al pendiente, que estás revisando la tarea, que aún hay pendientes actividades. Y por otro lado ahí están las actividades que sí tienes que realizar, las que sí tienes que llevar a cabo. Entonces ya una vez que organizas, empiezas a trabajar en tu día a día. Ya estás haciendo todo este tipo de cosas y vas registrando tus propios avances. Eso ya puede ser algo que tú sepas cómo medirlo, es si vas teniendo avances. Si la tarea es más complicada, entonces podría valer la pena entonces que te detengas, vuelvas a revisar la organización, y si te das cuenta que esa tarea que tú habías priorizado va a llevar cosas que están más allá de lo que tú tienes y dependes de otras personas, pues se vale dejarla de un lado para reorganizarla y tomar las otras tareas que sí están en ti. Ahora, obviamente puede ser que las tareas que sean más fáciles sean tareas que no sean tan importantes, que podrías entregar meses anteriores. Entonces, es la forma en cómo vas a priorizar. Esta tarea que es más complicada, entonces necesita más pasos. Entonces, ver quiénes son los responsables, tú en dónde tienes injerencia, para poder hacer el ataque a esta parte. Es que todo eso que acabas de decir es importante tenerlo muy claro. Sí, claro. Sí. Porque si no, empiezas a hacer algo en donde dependes de otras personas, o no tienes la información, o todavía
no, o sea, no es tiempo, no tienes esa información porque no es el tiempo en que la vas a tener y te quieres poner a hacerla y entonces estás atorado. Ajá, así es. Y ya perdiste mediodía porque Exacto. además de lo que te lograste concentrar, en lo que Sí, organizaste, sí, lo que ibas a hacer, te diste cuenta que no lo puedes hacer. Sí, y además entras en un bloqueo y en procrastinar algunas cosas. Claro. Que es, ay, tengo demasiadas cosas, antes de empezarlas voy a tomar un café para relajarme y ver. Después del café alguien te habla por teléfono y te das cuenta que perdiste una hora. Entonces, lo que él recomienda es de una manera muy simple atacar el problema. Ya cuando estás sentado trabajando, ya estás con tu parte intelectual o tu parte creativa trabajando. Ya tu parte emocional como que se fue a dormir y se fue a descansar y ya te empiezas a dar cuenta, que empiezas a tomar confianza en ti y te das cuenta que las cosas tal vez no eran tan complicadas o las cosas complicadas son la suma de muchos pasos simples, pero que están interactuando. Entonces es primero iniciar por las cosas más simples, o sea, es nada más desmenuzar los problemas para ver cuáles son todos y qué requieres. Ahora, también se vale preguntar. Desafortunadamente, a veces tendemos a pensar aquí en México que el hacer preguntas de que no entiendo o no sé, como que pensamos que la gente va a decir, oye, es que él no sabe y por qué lo... No, se vale. Se vale decir eso, se vale ser sincero para ver hasta dónde están llegando las cosas, ¿no? Entonces, esta herramienta, la verdad, es que sí es algo que se está utilizando mucho en el mundo. Yo les invito a que lean. En internet van a encontrar cualquier cantidad de información sobre cómo se está utilizando. Hay muchos libros, mucha literatura. Incluso hay bastantes videos en YouTube de David, que da entrevistas, sobre todo en TED Talks, de cómo funciona esto. Y el objetivo principal es que tú tengas organizadas tus actividades para que puedas ser realmente tú. En el trabajo, como te comentaba, dar tu punto de vista, decir, ¿sabes qué? La organización podría funcionar de esta mejor manera, desde las cosas que yo sé hacer, podría ser más fácil que hiciéramos esta actividad. Es decir, generar algún otro proyecto que dé un plus de por qué te contraté a ti y es bueno haberte contratado a ti y no a otra persona. Claro. O sea, al final del día, pues para hacer actividades muchas personas las pueden hacer. Hay muchísima gente muy preparada para llevar actividades administrativas, contables, de computación. Pero el punto es, ¿por qué yo tengo que contratar a una persona? O sea, ¿qué veo que esta persona tiene de diferente a esto? Entonces, cada persona somos diferentes, cada persona tenemos una perspectiva diferente de la vida. Entonces podemos aportar determinados conocimientos a una compañía, desde conocimientos técnicos, computacionales, contables, administrativos, de marketing, dependiendo de lo que nos guste hacer. Entonces, con esta herramienta, precisamente, podemos optimizar nuestro trabajo, nuestras actividades del día a día, para tener un poco más de espacio y poder meter nuestros proyectos, como te digo, personales o profesionales, ¿no? Claro. Yo tengo que ser la abogada del diablo aquí, porque todo suena muy bonito en la teoría. Ah, claro. Pero claro que ya escucho a muchas personas diciendo, ay, sí, pero ¿y cuando no se puede? ¿Y cuando me piden todo para mañana? ¿Y cuando no me dan ni tiempo de organizarme? Bueno, aquí ¿O cuando no tengo las herramientas? Bueno, aquí es el tema, es procesar nuevamente y reorganizar nuevamente y volver a modificar y volver a revisar fechas, y en caso de que sean entregables de ti hacia tus jefes, pues lo que tú puedes hacer es negociar, pero tú ya tienes identificados cuáles son los puntos en los que tú te vas a tardar. Generalmente somos demasiado optimistas, nosotros aquí en México. Alguien me decía, ¿no? Algún extranjero me decía, es que en México son ustedes bien optimistas. O sea, siempre ponen el mejor escenario. No, hombre, ahorita llego, en media hora me tomo. O sea, nunca pensamos que puede haber tráfico, que puede haber habido un choque, que algo va a suceder. Entonces, esto nos da la posibilidad de identificar que hay algunos obstáculos que tenemos, los identificamos y podemos pedir un margen de más tiempo para llevar a cabo las cosas. Entonces, pues, como tú dices, pues sí, todos los días, precisamente esta herramienta lo que tiene es que es sumamente flexible. Si no es como una agenda, por lo general la agenda la fijamos de, a ver, de 8 a 9 voy a hacer eso, de 9 a 9 y cuarto tal. Pero cuando llega un correo, cuando llega algún bomberazo, pues se acabó toda esa organización y te das cuenta de que todo lo que tenías pensado,
Pues no, entonces la idea es reorganizarte, replegar y volver a poner las fechas para los entregables. O sea, ¿cada cuánto tendríamos que hacer esto? Mira, eso también depende de las actividades. O sea, yo te estoy hablando de mi experiencia, que es trabajo en una oficina, pero yo supongo que en una fábrica, y dependiendo de lo que fabriquen, es diferente. O a lo mejor hay personas que viven, que se dedican a las ventas, y ellos están en la calle todo el tiempo, están fuera y pueden estar con muchos clientes. Puede ser que algunas ocasiones les cancelen citas. Entonces, pues, es una buena oportunidad para ver cómo van en sus pendientes y estarlo revisando. Ahora, habrá gente que vive del bomberazo, entonces pues sí vale la pena hacerse un espacio en un fin de semana, tomarse unas 3 horas. Eso es una inversión, porque vas a vivir un poco más relajado y creas un pequeño modelo, ya sea en una hoja de Excel, ya sea en una libreta, en donde tú vas monitoreando las cosas. Entonces, en un principio, construir este modelo te lleva tiempo. Tienes que invertirle un poco más. Habituarte a él, pues te lleva también un poco de tiempo. Evidentemente vas a encontrar una barrera en ti, porque pues vienes funcionando de una manera determinada durante mucho tiempo. Exacto, creo que ese es el punto clave. Estás habituado a hacer las cosas de una determinada forma. Uh-huh. El hecho de que alguien venga y te diga, ay, existen estos pasos, mira, es bien fácil, ve y hazlo. Uh-huh. Lo primero que vas a hacer no va a ocurrir a la primera. Claro. ¿No? Entonces, creo que es muy importante, porque me estoy poniendo un poco del lado de qué pasaría si no me funciona, o qué pasaría si actualmente no lo estoy logrando, ¿no? Porque tengo un hábito seguramente muy opuesto a ser ordenado, a recopilar información, a programar. O sea, tengo hábitos a lo mejor en donde los bomberazos son lo mío, porque además considero que soy buenísimo reaccionando en bomberazos. Ok, bueno, eso también es algo a favor. Pero también, como bien dices, vas a encontrar resistencia tal vez en ti. Generalmente los cambios, incluso personales, generan cierta resistencia. No es fácil, porque si tú vienes funcionando desde hace muchos años de esta manera, pues habituarte a un cambio es diferente. O sea, es realmente quererlo, pero esto sí implica una responsabilidad y implica trabajo, implica una responsabilidad personal. Bueno, exacto, una responsabilidad personal. Porque desde hace rato te digo, es que ¿qué pasa si la empresa, si mi jefe, si... Porque todo el mundo va a tener culpa de por qué no lo hago hasta el día de hoy, excepto yo. Ahora, acabas de tocar un punto que es bien importante, que es responsabilidad. Y dices, responsabilidad personal. Sí, pero la idea, o sea, si tú quieres trascender en más cosas, es asumir responsabilidades. ¿Sí? Pero por lo general muchas personas, no, es que es asumir responsabilidades. Totalmente. Porque si quieres ser visto, si quieres que las personas volteen a que te vean, necesitas responsabilidad para llevar a cabo proyectos, para poder mostrar resultados y que la gente te empiece a cuestionar. Entonces, si quieres ser protagonista, pues tienes que tener responsabilidades. Pero, y si no, pues bueno, se vale vivir en el anonimato siempre. Entonces estarás siempre detrás del escritorio, escondiéndote y aventando de frente a tu jefe o aventando de frente a las personas con las que vivas y responsabilizando a alguien más por las cosas que tú no hiciste. Uh-huh. Pero este tipo de herramientas o este tipo de cosas te llevan a ti a no tener pretextos. Y si encuentras un pretexto, entonces más bien pregúntate si es la herramienta o si realmente es algo que tú quieres. Es más fácil estar viviendo quejando. Voilà, ¿no? Ahí está. Creo que ahí está. O sea, realmente lo quieres y eliges ser productivo, realmente lo quieres y eliges mejorar tanto personal como profesionalmente. Porque a lo mejor tú puedes pasarte la vida diciendo, ay, es que yo quisiera, pero no me dejan. No me dan la oportunidad, es que contratan a otros. Es que es bien complicado, es que ya lo intenté. Exactamente. Pero realmente yo creo que una de las principales preguntas que te puedes hacer cuando empiezas a notar que a lo mejor estos pasos en una herramienta no te están funcionando es muy sencilla. Del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti lograr esto que estás buscando? Exactamente. Para ti, no para
el familiar, no para el amigo, no para el vecino, no para tu jefe, no, para ti. Sí. Y es que detrás de lo que tú estás comentando está o sea, como dices, realmente quiero hacer las cosas, porque insisto, es más fácil pasar de tu vida lamentándote y buscando pretextos para no hacer las cosas. Lo que te decía, la mente es creativa. Entonces la mente busca de qué manera tanto construir como destruir. Entonces tú sabes cómo canalizarla. Entonces te la vas a pasar muy probablemente diciendo, es que por culpa de alguien, por culpa de la vida no tengo oportunidades. Pero realmente, vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué has propuesto a la vida? O sea, para poder tener logros, hay que tener disciplina, hay que tener seguimiento, hay que tener una responsabilidad, ¿sí? De asumirla y estar en el centro y que te empiecen a cuestionar, que te empiecen a decir y que te empiecen a señalar. No siempre las cosas van a salir bien, pero si tú inicias por algo, es muy probable que a lo mejor al principio no te salgan bien las cosas. Pero sabes, cuando te empiezan a hacer preguntas, te empiezan a hacer reflexiones que tú a lo mejor internamente no te habías hecho sobre tus proyectos. Entonces, podrías decir, mi proyecto era muy bueno, y cuando lo expones, te hacen una serie de preguntas que no te habías hecho. Entonces, tú ya ganaste ahí. O sea, regresas y te lo vuelves a replantear. Pero no se vale el decir, bueno, sí se vale, pero yo creo que si quieres salir adelante es, ay, es que no, por eso soy un tonto, porque no me planteé bien las cosas. No, nadie sabe aprendiendo, nadie sabe naciendo cómo hacer las cosas. Entonces, las demás personas te retroalimentan y regresas y otra vez vuelves a insistir, pero hay que tener la responsabilidad de levantarte, y si eres de las personas que te mezclas la parte emocional con todo, bueno, ya llora un ratito, tómate un cafecito con tus amigos, sacúdete y otra vez vuelve a iniciar, vuelves a presentar las mismas preguntas y a lo mejor ya pasas a la siguiente fase. Entonces, eso ya estás empezando a subir una responsabilidad sobre tus proyectos. Y eso es comprometerte con tus proyectos. Pues es como irte entrenando, como ir desarrollando el músculo. Exacto. Es ¿no? irte entrenando. O sea, es como que voy al gimnasio y no la primera vez voy a salir hecha un cuerazo. O sea, o ya así súper musculoso y fortalecido. Y pues eso no va a ocurrir. Sí, en todas las actividades es eso. O sea, tienes que hacerlo con constancia, disciplina y responsabilidad, como lo mencionaste. Necesitas empezarte a sentir más cómodo en ese terreno. Velo con un futbolista, ¿no? A lo mejor es muy bueno, lo contrata un nuevo equipo, llega a ese nuevo equipo, pero a lo mejor se siente intimidado por sus compañeros que también sabe que son de mucha calidad. Entonces sale a la cancha y no se siente cómodo y a lo mejor no da lo mejor de sí, pero conforme van pasando los días, va a empezarse a sentir mucho mejor y va a empezar a dar más resultados, a lo mejor va a hacer más empatía con algunos, etcétera. Todo este tipo de cosas es lo mismo en los proyectos. Entonces tú vas presentándolo y no importa que te hagan cualquier cantidad de preguntas, tú sigue perseverando pero obviamente hay que ir trabajando. Desafortunadamente existe todavía una mentalidad de querer que las cosas sean muy fáciles. O sea, de que yo hago determinada cosa y ya tengo resultados, ya me va bien el trabajo, me ascienden y ya me compro un coche, me voy de viaje. No. O sea, las cosas, las personas que muchas veces nosotros admiramos, o sea, lo que vemos son los resultados de muchos años de trabajo y que fueron personas que perseveraron y que en lugar de haberse sentado a llorar y quedarse ahí, pues lloraron un ratito, se levantaron y continuaron avanzando. Entonces, esta herramienta que te estoy comentando es una nueva herramienta. Digo nueva porque realmente tiene poco tiempo, tendrá alrededor de 10 años y que se está usando y está dando muy buenos resultados en la parte del management. ¿Sí? Y la idea pues, es eso. Ahora, no es únicamente la herramienta, sino es también una parte muy importante, es meter la parte del liderazgo, ¿no? O sea, ya me vas a decir la palabrita esa de liderazgo, sí, yo también la parte de, sí, el líder, sea un líder, ¿no? Eso ya también es algo que ya nos tiene muy cansados porque hemos abusado de la palabra. Sí, está desgastada. Exactamente, hemos abusado de eso, ¿no? Yo soy un líder, escuela de líderes, ¿quieres que tu hijo sea un líder? O sea, bueno, a veces pensamos que ser líder nada más es ser mandoncito, y no, bueno, eso no es ser líder. El líder es primero iniciar consigo mismo, por la parte que tú te decías de esto, de que qué tal si yo no quiero, qué tal si yo soy especialista en bomberazos, es tener el liderazgo de convencerte a ti mismo para poder convencer a los demás. Si tú no tienes esa capacidad de liderarte a ti mismo, pues tampoco vas a poder ser líder de los demás. Entonces, inicias siendo tu propio líder, con lo que te digo, siendo
puntual en las actividades, marcándote tiempos, llevándolas todos los días para ya después pues, concluir, ¿no? Entonces esta parte del liderazgo también no nada más la mostramos hacia nosotros mismos, sino también es bueno adquirirlo. ¿Cómo? Juntándote con otros líderes. ¿Sí? Aprendiéndolo. Exacto, Así aprendiéndolo es como se de aprende. otros líderes. Es que no se aprende solo de los libros. Porque entonces Generalmente, cuando ves aplicado dices, ah, claro, así es como se hace. Por eso decía yo en el principio, la teoría suena siempre bien bonita. Sí, no, la teoría es fácil. La teoría es fácil y te la puedes aprender de memoria. Y si te sientas una tarde, seguramente te aprenderás los pasos de Get the Things Done. Pero la idea es... Pero ese es un muy buen tip, ¿no? Juntarte con líderes, con un líder que además a ti te genera empatía, porque además hay diferentes tipos de líderes, habrá liderazgos con los que te identificas y habrá unos con los que tú no eres compatible. Mira, de liderazgos ese es un tema ya muy complicado, pero al menos resaltar dos tipos de líderes que se identifican fácilmente. O sea, el líder que va de lo particular a lo general y el líder que va de lo general a lo particular. Creo que estos son dos buenos puntos de vista, pero lo mejor es encontrar un punto medio. El líder que va de lo general a lo particular es el que se enfoca más en el micromanagement. Tiene perfectamente claro todas las actividades de toda la gente que está liderando, de toda la gente que está a su cargo, desde casi mandar los correos para poder lograr una determinada tarea. Pero a veces tiende a perder la generalidad por estar haciendo el micromanagement, revisando las actividades, casi se sienta con su gente, a ver, vamos a mandar el correo, yo te veo aquí que lo mandes. Ya termina de mandarlos, ahora sigue con la otra persona. A ver, ahora vamos a revisar tu proyecto. ¿Cómo vas? Ok, ahora, ¿sí? Y por otro lado tienes al líder que se enfoca en las cosas grandes. Entonces sabe cuáles son los resultados de la compañía a los que se tienen que llegar, por decirte algo en ventas, unas metas en ventas, pero no tiene la claridad de cuáles son los pasos pequeños que necesitamos tener para llegar a esas metas de ventas. Entonces el punto es tener un equilibrio entre los dos. Ahora, está muy bien juntarse con los líderes y aprender de ellos, pero sin dejar de ser tú mismo. Ay, básico. Exacto. Justo, sí. Porque si no, podrías convertirte en una mala copia de esa persona. Entonces, si tú no sabes cuáles son tus capacidades o cuáles son las cosas que siempre quisiste hacer dentro de una compañía o cuáles son lo que se te facilita, podrías tender a perderte y convertirte nada más en un recurso que repite. Y te van a decir que eres un muy buen elemento porque el jefe te está indicando las 10 actividades que tienes que hacer. Te las aprendes y las haces para que el jefe esté contento y crees que eso es hacer bien tu trabajo. Y no trasciendes en una organización. Eso no tiene sentido. Pues sí, es la típica persona que nunca te van a dejar ascender porque ¿quién va a hacer las cosas que estás haciendo? ¿Sí? Las haces tan bien, pero en el momento en el que tú ya te enfocaste a eso, lo haces muy bien y además estás proponiendo un proyecto, bueno, ya te voltean a ver. Porque esta persona ya logró esto y el proyecto que está proponiendo es bastante bueno. Pero si no, nada más te la vas a pasar haciendo las cosas y tratando de agradar, por decirlo de alguna manera, agradar al líder. ¿Sí? Y tu jefe jamás te va a dejar ir porque te necesita ahí, porque le estás resolviendo los temas. ¿Sí? Y el líder que te mencionaba, que nada más se fija en las cosas generales y no en las particulares, pues siempre se estará preguntando si su gente es la mejor, es la adecuada. Y quien no es el adecuado es él, porque no tiene la capacidad para ir descendiendo poco a poco las actividades a que cada uno tiene que hacer. Entonces empieza a culpar a la gente que trabaja para ellos, diciéndoles que no están a la altura de las responsabilidades, cuando quien los eligió fue ese líder. ¿Sí? Entonces, si fijamos estos dos, la idea es trabajar lo que tú quieres, lo que a ti te gusta con tus proyectos y estar en medio. O sea, estar en el micromanagement, estar en las actividades pequeñas, verificando cómo vas, pero volteando a ver si está dando resultados a nivel general de la compañía. Porque puede ser que en un inicio se piense que las actividades van a sumar y cuando ya llevamos un tramo andado, pues a lo mejor no están resultado de la mejor manera. Entonces, pues se vale regresar
plan B y continuamos con este, ¿no? Entonces, por eso no estar perdiendo de vista esto, pero sí hay que tener mucho cuidado con los liderazgos que tenemos enfrente. Sí, y lo dijiste súper bien. El tema es ir aprendiendo, siempre respetando tu esencia, Ajá. ¿no? Siempre respetando lo que en realidad tú quieres lograr. Porque es justo un poco regresar a esta pregunta de qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo realmente elijo ser y hacer. Exacto. O sea, el hecho de que a este líder le funcione X estrategia, Ajá. no quiere decir que a este otro líder le funciona, porque son personalidades diferentes, Exacto, ahí entramos porque son enfoques diferentes, porque son actividades incluso diferentes. Entonces, no, porque es un equipo diferente, Ajá. no te va a funcionar igual. Sí, vaya, hay liderazgos que son agresivos, ¿no? Pero agresivos que hasta llegan a ser groseros. Entonces la gente da resultados por sobrevivencia. Pero, y por otro lado hay liderazgos que a lo mejor son un poco agresivos, pero motivacionales. Entonces la gente da un plus. Entonces la idea no es hacer lo mínimo necesario, sino es hacer algo más, ¿no? Entonces es bien importante tener bien definidos cuáles son los líderes o cuál es el tipo de gente con la que nosotros queremos estar trabajando todos los días, ¿no? Y ahora, insisto, estamos hablando mucho en la parte laboral, pero todo esto aplica muy bien en la parte personal, porque también dentro de tu casa, con tu familia, tus amigos, pues también hay actividades. Y hay actividades, pues, por ejemplo, un viaje, tenemos el proyecto de un viaje, y que nunca se llevó a cabo porque siempre he tenido mucho trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer en casa. Pero cuando tenemos muchas cosas que hacer en casa, insisto, creo que es más por un desorden que por realmente tener tantas actividades que tenemos en casa. Regularmente. ¿Sí? ¿No? O sea, sí hay ocasiones en que sí hay muchas actividades que hacer. Definitivamente, pero no puedes estar todo el tiempo así, no puedes vivir todo tu vida. Algo estás haciendo mal, es que ¿no? yo ahí sí insisto en que cuando hay mucho, es un poco dar prioridades. Porque muchas veces es como, tengo 10,000, pero en verdad esas 10 últimas son urgentes y son necesarias y son indispensables, o solo te las estás creando porque crees que eso es porque ser lo que productivo. decíamos, ¿no? O sabes que por lo que decíamos, nos gusta estar inmersos en muchas actividades para decir que tenemos mucho que hacer, que estamos demasiado ocupados, ¿no? Pero la verdad, no sé, seguramente la gente que es muy exitosa, o sea, sí es gente muy ocupada, o sea, gente que tiene una agenda llena, pero también es gente que sabe disfrutar mucho su tiempo. O sea, tú los ves los fines de semana en unas actividades bastante interesantes. Digo, cada quien sabrá, ¿no? Pero hay algunos que hacen mucho ejercicio, que se van a andar en bicicleta, o algunos que, no sé, los ves leyendo muchos libros. O sea, es gente que hasta a lo mejor, por lo general, ve poco la televisión. O sea, es gente más productiva que se enfoca incluso a leer, a una muy buena comida, una muy buena conversación. O sea, sabe optimizar los tiempos, pero sabe identificar cuándo es trabajar, cuándo es descansar, cuándo es comentar, etcétera. ¿Sí? Entonces, las cosas, o sea, no es hacerse la víctima de que la vida te está dominando, sino es más bien proponer así, las cosas. Exacto, sino es proponer las cosas. No hay pretextos. O sea, yo soy de la idea que todas las cosas pueden ser realizables siempre y cuando encuentres la técnica adecuada. O sea, el arte está en encontrar la técnica adecuada y qué implica tener el arte adecuado y llevarlo a cabo. Lo mismo que hacer una carrera de trabajo, profesional, ¿no? Te soy muy honesta. Sí. Yo creo que encuentras la forma de lograrlo cuando realmente quieres lograrlo. Sí. Si te inventas 1000 cosas, es que en verdad en el fondo hay algo en ti. Exacto. Sí. Por lo que tú quieras, por victimizarte o por lo que tú quieras. Porque también, o sea, dijiste una palabra muy cierta. Y en México es muy común. Yo soy buena persona si no hago esto. Ajá. Y si entonces hago otras 10,000 cosas que son menos importantes, pero que se ven mejor. Sí, entonces, ¿sabes? Es que aquí estás tocando temas bien importantes que ya van alrededor, que a lo mejor directamente no tienen que ver con el tema, pero son situaciones complicadas, como es tenemos una cultura en la cual hasta cierto punto nos enseñan a ser compatibles con el grupo. Entonces, el ser agradable, el tener buenos modales es importante,
y lo ponemos incluso como prioridad antes de nosotros. Entonces, ser muy educados, ser parte de este grupo, pero en ningún momento nos cuestionamos si realmente esas son las cosas que nos gustan. 2, tenemos otras cosas como que es cómo enfrentar la frustración. O sea, tampoco nos preparan emocionalmente a cómo preparar la frustración, ¿sí? Entonces, nos empezamos a meter en todo este tipo de complejidades que impiden de verdad ser nosotros mismos. O sea, no sabemos manejar la frustración y estamos enojados, estamos tristes, estamos deprimidos. Y ya se fue un mes, se fueron 2 meses, seguimos deprimidos. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué no entregaste esto? No, es que estoy en una fase depresiva. ¿Y cuánto te va a durar tu fase depresiva? No, un mes más, o sea, ¿no? Entonces, al final del día, son todas estas partes emocionales que no sabemos hacerlas de lado y las dejamos ahí y a veces las volvemos parte de nuestra personalidad. Pero incluso, si realmente hay necesidad de querer cambiar o de no saber manejar este tipo de cosas, hay profesionales. O sea, hay técnicas, hay mucha lectura para poder manejar toda esta parte emocional. Por ejemplo, la PNL es una de ellas, muy interesante, que es bastante efectiva, pero esa es una de tantas. Y si realmente es un problema más profundo, pues existe un profesional. O sea, pero a lo que voy es, no hay pretextos para no hacer las cosas, ¿no? Eso es algo que ya lo sabemos. No. Pero usamos esta frase más como para de cafecito y no, es que ya voy a hacer las cosas y pensamos que por decirlas ya las llevamos a cabo. No, y por eso lo menciono, porque muchas veces le echas la culpa como a las herramientas. Cuando en realidad a lo mejor sí hay un tema de fondo y sí hay un tema que necesitas primero resolver y entonces después esta herramienta te va a funcionar. Somos especialistas en echarle la culpa a alguien, ¿no? Insisto, como te decía, la mente es creativa, entonces busca de dónde agarrarse para no hacer las cosas, para sentirse cómoda, o sea, como sea quejándose, la gente se siente cómoda. Pero ahí te vas a dar cuenta si realmente es algo que quieres o no. Exacto, pero a veces como que vivimos más de admirar las cosas que vemos en la televisión, que vemos en los medios, o sea, de la gente que triunfa, que vive, etcétera, y yo quiero eso. No, o sea, lo que quieres no es ser director de una compañía, o sea, lo que tú quieres es todo lo que esas personas han logrado, es ir a las comidas, es vestir de determinada manera, es tener el salario de esas personas, o sea, no. Pero claro, esas personas, no quieres la responsabilidad. Exacto. O sea, una cosa es tener el puesto de director y otra cosa es ser el director. O sea, también las responsabilidades que hay detrás de ese director no son fáciles. O sea, supongamos el director general de una compañía tiene que dar resultados, tiene que administrar gente, tiene que estar viendo estrategias, revisando constantemente. Y lo que nosotros vemos, mira, se fue a comer, tiene este coche, gana muy bien, vive en tal lugar, ¿sí? Entonces, por eso y pensamos que podríamos saltarnos todos los pasos y hacer las cosas de una manera fácil. Y si buscamos el camino de la manera fácil y no nos da los resultados, sí, es que yo soy un tonto, es que yo no soy la persona más adecuada, él sí es un genio. No, o sea, no hay no hay atajos, o sea, simplemente tienes que atacar las cosas. O sea, quieres estudiar una carrera, tienes que hacer un proceso de admisión, tienes que llevar a cabo la universidad, tienes que graduarte, terminar y empezar el mundo laboral. Pero pues, no hay un atajo. O sea, hay una ABC y hay cosas en las que hay una ABC y exactamente, no hay de otra. Exactamente, Claudia. Es así como yo veo las cosas. Vamos a un anuncio. Perfecto. Y regresamos en cosa de 2 minutos. Recuerda que estás escuchando, viendo Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer en Proyectate Radio y regresamos rapidísimo. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectateradio.com. A través de la aplicación TuneIn nos encuentras como Proyectate Radio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectate Radio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectate Radio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectateradio.com/chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyectate Radio,
Proyéctate Radio 2 y Proyéctate Radio 3. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectateradio.com. A través de la aplicación TuneIn nos encuentras como Proyectate Radio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectate Radio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectate Radio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectateradio.com/chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyéctate Radio, Proyéctate Radio 2 y Proyéctate Radio 3. Proyectateradio.com. Estamos de regreso en Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar por proyectateradio.com y en YouTube nos puedes buscar como Proyectate Radio 4. Y estamos con Mundo. Antes de que se nos vaya el tiempo, dinos dónde te podemos contactar o dónde podemos... Mira, sí, puede ser vía Twitter, que es @edmundomx. Esa es mi cuenta de Twitter y hay mucha información al respecto, la comparto a través de eso, ¿no? Y de otros temas, principalmente de lo que es management y lo que es la parte de emprender y ese tipo de temas que pueden ser bastante interesantes. Súper, @edmundomx. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, retomemos nada más los pasos por si a alguien se nos pudo haber escapado alguno de lo que hemos mencionado. Sí, mira, nada más a conclusión para volver a retomar es recopilar, procesar, organizar, revisar y ejecutar. Ok, recopilar, así en una frase, recopilar es... Recopilar es tomar todo, hacer una lluvia de ideas de todos los puntos que tienes pendientes, de todas las tareas, recopila todo, o sea, incluso se vale cuando vas al museo que hay una obra de arte que quieres investigar más, eso también puede entrar, ¿sí? Tú impones la obra de arte, quién es el autor, entonces ya la te dejas como una tarea pendiente, pero si tú lo dejas en tu mente de, un día voy a revisar quién fue el autor de esto o Van Gogh que hizo, pues ahí se va a quedar. Es como, o sea, ¿sería válido como ir haciendo listitas? Haces listas, exactamente. Ahora, hay gente que ya utiliza la tecnología. Lo que te ves, ya no hay pretexto, ya traes celular. Sí, hay gente que aún todavía se acomoda con notas. Bueno, también. Y también se vale traer tu lápiz y traer tu libreta. Si eso te funciona, adelante. El tema es que, pues, ahora, hay muchísimas herramientas, Notes, o la verdad no recuerdo ahorita. Por lo general en mi Twitter comparto muchas de las herramientas que se están utilizando, que puedes utilizar lo que haces en tu trabajo, lo puedes recopilar y desde tu móvil lo puedes estar revisando cuáles son tus avances. Puede ser de trabajo, puede ser en temas personales, puede ser en temas que te llamen la atención, como te decía, pinturas, comida, restaurantes, diversión, viajes, datos. Todo, y puede entrar todo en este sistema. La herramienta no nada más debes de verla como algo que es para tu trabajo. O sea, es algo personal, incluso en tu casa. Es ordenar tu casa, es ordenar todo, es poner tu mente en orden para que puedas disfrutar más todos los días, ¿no? Sí, si te funcionan las listas, si eres más visual y te funciona un collage, si eres más auditivo y te funcionan notas de voz. Notas de voz, exactamente. O sea, puedes hacerlo grabado. Un sinfín de herramientas en las que puedes ir haciendo tus listas, en las que puedes ir haciendo tus notas. Hasta para un viaje es importante que digas, ¿a dónde me gustaría ir? ¿Cuándo? Claro, ¿no? O sea, exactamente. Ir haciendo tu plan y muchas veces, como bien lo dijiste, en los momentos de espera, pues es una delicia entretenerte en ir armando un plan. Mira, yo te comento, a modo de ejemplo, en donde más lo he aplicado. O sea, no les voy a decir que en mi trabajo es lo más fácil de hacerlo. Bueno, no, lo estoy trabajando, lo estoy buscando implementar en mi trabajo a modo personal para poder tener abarcar más cosas.
bueno, las cosas van funcionando mejor. Pero en la parte de viajes ha sido algo que de manera puntual sirve muy bien. Me ha servido muchísimo porque cuando quiero ir a algún lugar, no soy de las personas que adore ir en tour. Entonces, me gusta más yo llevar mis tiempos y saber cuáles son las rutas que quiero hacer en los lugares. Entonces, junto con mi esposa, lo que hacemos es a dónde queremos ir. Ay, esa esposa, ¿cómo la queremos? Un saludo. Sí, y hacemos un listado de los lugares, vemos a dónde queremos ir, cuánto cuesta, cotizamos, ya que tenemos la cotización, hacemos el presupuesto, ya que tenemos el presupuesto, vamos creando el mapa, ya que tenemos el mapa, vamos viendo cómo nos vamos a mover de un lado a otro, cuáles son nuestras opciones, etcétera. Todo hasta de cómo comprar un boleto de tren, ¿no? Todo eso es lo que... Y es lo que nos ahora ayuda. sobran también aplicaciones para que lo podamos hacer. Es que a veces es tanta la información. Sí, entonces fue recopilar. ¿Y el siguiente cuál era? Perdóname, el que sigue es recopila, procesa, Ok. ¿Qué es organiza. procesar? Procesar es en tu mente verificar si realmente son los pasos que sirven, si es la información que tú necesitabas, si es lo que quieres, si no es lo que quieres, si lo vas a desechar. Entonces, ya que es la información que tú sí necesitas, o que tú sí quieres, entonces la dejas dentro de la lista. Okay. Ya después la organizas. Es El como siguiente. depurar un poco. Exactamente, Okay. es como depurar, o sea, porque vas a estar recopilando muchas cosas y pueden Claro. ser algunas repetitivas. Es como en, no sé, en Pinterest. Guardo. Y ya después exacto. digo, esta ni me gustó. Exactamente, ¿no? Ok. exactamente. Ok. Eso es procesar. Ya después organizas. Cuando Ok. estás organizando, ya empiezas a priorizar cuáles son las cosas que son de mayor impacto para ti. Ujú. Y ya después sigues con revisar si quedó lo que tú necesitabas, si era lo que tú necesitabas. Entonces el truco está aquí en organizar y estar revisando. Después con ejecutar, estás en estos 3 pasos moviéndote de acuerdo a la flexibilidad de tus actividades. Revisar es un poco como ir validando, sopesando, esto va bien, esto no, hay que corregir algo. O sea, es como en el punto en el que decides si corriges o continúas. Por eso, ¿no? esta herramienta, por eso me gusta mucho, porque es flexible. Y aquí en esta revisión es la flexibilidad. Aquí es donde entra. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me faltaron pasos. O esta actividad no era tan importante. O esta actividad no me correspondía a mí hacerla. O al final no la quería hacer o no la estoy necesitando tanto. Entonces la regresas a otro punto o la puedes desechar. Y puedes sustituirla con otra. Y vuelves otra vez a estar en la actividad. Sí, y es que los planes son flexibles. Una de las características Bueno, que, todos los días, sea como flexible, decías, los bomberazos nadie los tiene planeados. por ejemplo, Pero cuando son el 80% de tu tiempo, algo no está bien. Exacto. Algo no está bien. Totalmente de acuerdo. Y nos falta el último paso. El ¿no? último ¿Otro? paso, sí, el último paso es ejecutar. Sí. Y es llevar a cabo. regularmente es donde ahí como que dices, mejor Sí, mejor sí, no, sí. ahí ya me da miedo. Exactamente. Creo yo que ahí, o sea, como que todo lo demás uno lo hace y cuando llega el ejecutar es donde requieres valor. No, pero es que hay actividades que Hasta dices... para pagar el boleto. Ah, bueno. Sí, no, pero es que tú dices, es muy fácil, llego y pago. Por decirte, estás en otro país, lo pago. Pero llegas y no te das cuenta que a lo mejor no aceptan tarjetas, no hablas el idioma. Entonces debiste de haber visto esos pasos. Entonces, otra vez revisas nuevamente en qué fallaste. Sí. Entonces, cuáles son las cosas que necesitas, ¿no? O hay actividades en el día a día que dices, hombre, esto me va a llevar media hora hacerlo y solamente a hacer otros 3 pasos. Y te das cuenta que no era media hora, sino pudo haber sido 3 horas o más. Si te acabas de dar cuenta que eres muy bueno realizando todo el plan, todos los pasos previos, pero que accionar es donde regularmente te puedes quedar trabado, Ajá. yo creo que también hay muchas herramientas para destrabarte, para aprender a quitarte como ese freno. Bueno, aquí entonces el truco es, ¿qué es lo que te está, qué es lo que te está impidiendo ejecutar? Puede ser también alguna cosa de tu personalidad, o sea, que a lo mejor no seas tan bueno pidiéndole al área de contabilidad, por decirte, que te esté mandando regularmente la información. Entonces también, pues otra de tus actividades que tienes que poner es aprender a solicitar al área de contabilidad esto. Entonces ahí se vale que vayas con otras personas. Tu actividad aquí sería, voy a ir con otras personas que están siendo más efectivas y que me den recomendaciones de cómo hacer las solicitudes y eso, ¿no? Es que es muy sencillo, en verdad. A mí antes me pasaba un poco, por ejemplo, con los viajes,
como que cuando tenía ya que pagar, no sé, el hotel o el vuelo, ¿no? Que yo decía, es que ya está la fecha decidida, eso quiere decir que ese día ya voy a ir. Ajá. Yo creo que logré destrabarme como pensando en, ok, ¿qué le sigue a eso? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Ok. Pues que lo tenga que cancelar o que... Pero ¿por qué no podría ir? O sea, empiezas a pensar como en los peores momentos, ¿qué es lo que me está generando ese miedo? Y creo yo que cuando empiezas a darte esas respuestas, ya con mucha mayor soltura dices, ay, por favor, o sea, ya, esto es nada comparado a todo lo que ya hice. Por eso, pero te estás enfocando aquí en las cosas las cosas que podrían salir mal. No, y también en la parte placentera, en qué va a ocurrir Es que después. ese es el equilibrio. O sea, vamos a ver los malos escenarios y vamos a ver cómo yo lo podría anticipar alguna situación. Exacto. Y en las cosas buenas que voy a vivir. Entonces tú sopesas. O sea, las cosas buenas que voy a vivir son estas y las cosas malas son estas. O sea, y eso es cuando corro un riesgo. O sea, ¿vale la pena correr el riesgo por esto? Sí. Y hay veces que, oye, esto me gustaría mucho hacerlo, pero el riesgo es muy alto. Entonces ahí es donde tal vez no. Pero recuerda que para los riesgos siempre existen los seguros. Así casual. Perdón por el anuncio. Anuncio casual. Siempre existirán los seguros para los riesgos, Claro, para las mitigaciones. Era para darte pie a hacer el anuncio. Sí, bueno, pues nos vamos. Muy bien. Danos tus conclusiones, por favor. Mira, pues mis conclusiones son, no hay pretexto para no hacer las cosas, hay que tener responsabilidad ante lo que tú quieres hacer. Y si realmente quieres hacer algo por ti o quieres hacer un proyecto, o sea, asume la responsabilidad, toma el escenario, que las luces estén en ti, sal y no importa, o sea, si te caes, levántate otra vez. Y que te vuelvan, otra vez te levantes, que te darás cuenta que ya después te vas a sentir parte de eso, ¿no? Y vas a empezar a asumir más responsabilidades y vas a tener las cosas buenas que son consecuencias de eso. Un mejor puesto, viajar, disfrutar más tu tiempo libre, no sé, muchas otras cosas más, ¿no? Vas a ser más tú para dejar de vivir en una etapa de ansiedad o de todo el tiempo estar preocupado y vas a ser más tú, esa persona plena. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, con esto nos quedamos. Gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy, muchas gracias por estar aquí, Mundo, también, y venir a compartir todo esto. Gracias a la prima, que está en algún lugar, y con los dos peques, saludos a los tres, besos. Bueno. Y gracias por escucharnos, esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza, gracias Oscar por estar en los controles. Recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Nos puedes buscar en YouTube como Proyectate Radio Vivan las Mujeres. O, para que sea mucho más fácil la búsqueda, puedes entrar a claudiamendoza.com.mx. En la pestañita de radio, ahí están todas las ligas a todos los programas de Vivan las Mujeres. Que tengas un magnífico martes. Adiós.